En cuanto a Brian, obtuve la colaboración de un joven caballero de Oxford, el reverendo Edmund Lavender, que fue encargado de enseñarle latín cuando el chico tuviera humor para aprenderlo, y darle lecciones básicas de historia, gramática y los demás conocimientos que debe poseer un caballero. Lavender fue un compañero precioso, que se añadió a nuestra sociedad en Hackton. Fue el único capaz de convertir aquello en algo un poco más alegre. Era el blanco de todas nuestras bromas, que él soportaba con la paciencia más admirable, como un verdadero mártir. Era uno de esos hombres que prefería ser pagado por un gran hombre antes que soportar que éste no se fijara en él. Yo solía colocarle entre la espada y la pared frente a todos los demás, y él se reía tanto de mis bromas como cualquiera de los presentes. Era una delicia hacerle subir a un brioso caballo y enviarle tras la jauría, pálido y sudoroso, pidiéndonos a gritos que, por el amor del cielo, detuviéramos el caballo y conserváramos su querida vida. No sé cómo el pobre no se murió en alguno de aquellos momentos, pero supongo que la soga será el único medio de que se rompa el cuello. Durante nuestras partidas de caza nunca sufrió un solo accidente y pueden estar seguros de que siempre se le podía encontrar en su lugar a la hora de la cena, tomando ponche hasta emborracharse, teniendo que ser llevado a la cama antes de que terminara la noche. En más de una de aquellas ocasiones, Brian y yo le pintamos la cara de negro. A veces le llevábamos a una habitación oscura y le asustábamos con fantasmas, hasta sacarle el alma del cuerpo, y descargábamos camadas de ratas sobre su lecho, gritándole que había fuego, y le llenábamos las botas de agua, le cortábamos las patas de su silla y llenábamos de rapé su libro de oraciones. El pobre Lavender lo soportaba todo con paciencia, y cuando asistía a nuestras fiestas o cuando venía con nosotros a Londres era ampliamente recompensado al permitírsele sentarse junto a las personas más distinguidas, luciéndose a sí mismo en compañía de los hombres de moda. Agradaba oírle hablar con tanto desprecio de nuestro rector. Tiene un hijo, señor, que es un servidor en un pequeño colegio, me decía. ¿Cómo podéis pensar, mi querido señor, en dar la rectoría de Hackton a una criatura de tan baja educación? Hablaré ahora de mi otro hijo, o al menos del de Lady Lyndon. Me refiero al vizconde de Bullingdon. Le mantuve en Irlanda durante algunos años bajo la dirección de mi madre, a quien había instalado en el castillo de Lyndon, y puedo asegurar que fueron muy grandes los logros alcanzados en dicha ocupación y prodigioso el esplendor y la altanería demostradas por la buena mujer. A pesar de todas sus rarezas, la propiedad del castillo de Lyndon fue la mejor dirigida de todas nuestras posesiones. Las rentas fueron excelentemente pagadas y los gastos para obtenerlas mucho más pequeños de lo que hubieran sido bajo la dirección de cualquier encargado. Era asombroso comprobar los pocos gastos que hacía la buena viuda, aunque, como ella decía, mantenía la dignidad de las dos familias. Disponía de un grupo de criados destinados a atender al joven lord. Cuando salía únicamente lo hacía en un viejo carruaje dorado. La casa se mantenía limpia y ordenada. Los muebles y los jardines se conservaban en la mejor condición, y durante nuestras visitas ocasionales a Irlanda nunca hallábamos una casa que se mantuviera en tan buenas condiciones como la nuestra. Había en el castillo un buen número de mujeres de servicio y casi la mitad de hombres, y todo se conservaba tan excelentemente como pudiera conseguirlo la mejor ama de llaves. Todo esto lo hacía sin que nada de ello nos costara apenas nada, pues alimentaba al ganado con los parques y obtenía unos excelentes beneficios de ello en Ballinasloe. Proporcionaba mantequilla y tocino a no sé cuántas ciudades, y las frutas y verduras recogidas en los jardines del castillo de Lyndon alcanzaron los precios más elevados en el mercado de Dublín. No permitía que se desperdiciara nada en la cocina, como suele suceder en la mayor parte de nuestros hogares irlandeses. Por otra parte, tampoco se consumían licores de la bodega, pues la vieja dama bebía agua y se veía con muy poca o con ninguna gente. Toda su compañía eran un par de mujeres, antiguas conocidas mías. Una de ellas era Nora Brady, ahora Mistress Cream, quien junto con su marido había gastado la mayor parte de todas sus propiedades, y que en cierta ocasión me vino a ver a Londres, presentándose ante mí con su aspecto tan avejentado, gruesa y desasiada, acompañada por dos hijos de aspecto muy sucio. Lloró mucho cuando me vio, me llamó señor y Mr. Lyndon, cosa que no sentí en absoluto, y me rogó que ayudara a su esposo, y así lo hice, consiguiéndole a través de mi amigo Lord Crabs un puesto en la oficina de recaudación de impuestos en Irlanda, pagándole el viaje suyo y de su familia a ese país. Era un hombre borracho, sucio, desanimado y pedigüeño. Mirando a la pobre Nora, no pude dejar de asombrarme de los viejos días cuando pensé que era una divinidad. Pero si alguna vez he tenido una buena consideración por una mujer, siempre sigo siendo su amigo,
a lo largo de toda la vida y podría mencionar 1000 ejemplos de esta tan generosa y fiel disposición mía. Sin embargo, el joven Bullingdon era casi la única persona a la que mi madre no podía sujetar. Lo que me contaba de él al principio era tan grave que no dejaba de producirme un gran dolor en mis sentimientos paternales. Rechazaba todo tipo de regularidad y de autoridad. A veces se ausentaba de la casa durante semanas enteras, realizando expediciones deportivas de otro tipo. Cuando se encontraba en casa permanecía en silencio y parecía una persona mansa. Por la noche se negaba a jugar con mi madre a las cartas, pero se enfrascaba en toda clase de viejos y mohosos libros con los que contribuía a confundir su cerebro. Prefería reír y bromear con los criados y sirvientes que con las personas nobles de la sala de estar. Siempre estaba haciendo chistes y bromas respecto a Mistress Barry, a la que ella también contestaba violentamente, aunque era una mujer bastante lenta en este tipo de conversación. En definitiva, llevaba una vida de insubordinación y escándalo, y para terminar de agravarlo todo, el joven frecuentaba la compañía del sacerdote romano de la parroquia, un poco convincente bribón, procedente de algún seminario papista de Francia o España, en lugar de frecuentar la compañía del vicario del castillo de Lindon, un caballero del Trinity que poseía su jauría de perros y bebía sus 2 botellas diarias. La cuestión de la religión del muchacho hizo que no dudara en cuanto a mi actuación con respecto a él. Si tengo algún principio que me haya guiado a lo largo de toda mi vida ha sido el de tener un gran respeto por el orden establecido, rechazando de todo corazón, con escarnio y aborrecimiento, todas las otras formas de creencias religiosas. En consecuencia, en el año 17 envié a Dublín a mi propio criado francés con la misión de traer a Inglaterra al joven réprobo. El informe que me llegó fue que se pasó toda su última noche en Irlanda en compañía de su amigo papista, en la vicaría, que él y mi madre tuvieron una fuerte y violenta discusión aquel mismo día, que por el contrario besó a Biddy y a Dossie, sus 2 sobrinas, que parecían sentirse muy apenadas por su partida, y que, presionado para que fuera a ver al rector, se negó categóricamente, diciendo que aquel buen hombre era un viejo malvado fariseo, en cuya casa no pondría nunca los pies. El doctor me escribió una carta advirtiéndome contra los deplorables errores de este joven diablo de perversión, como le llamó, y pude comprobar que entre ellos no se había establecido precisamente un sentimiento de amistad. Sin embargo, todo parecía indicar que, aun cuando no era una persona agradable para la nobleza del país, el joven Bullingdon había alcanzado una considerable popularidad entre la gente común. Cuando el carruaje en que viajaba inició la marcha, hubo una verdadera multitud que se despidió de él, llorando desde la puerta del castillo. Grupos de desarrapados, ignorantes y salvajes le acompañaron varias millas al lado de su carruaje, y algunos llegaron hasta marcharse antes que él, apareciendo en la posada de Dublín, donde se hospedó con objeto de decirle el último adiós. Solo con grandes dificultades se pudo impedir que algunas de estas personas se introdujeran subrepticiamente en el barco y acompañaran al joven lord hasta Inglaterra. Si he de hacer justicia al joven bribón, debo decir que cuando llegó a casa, ya en Inglaterra, vimos que se había convertido en un mozo varonil, de mirada noble, hasta el punto de que todo su aspecto y todo lo que hacía resaltaba la elevada sangre de la que descendía. Era la verdadera imagen de algunos de los sombríos caballeros de la familia Lindon, cuyos retratos colgaban en la galería de Hacton, donde el mozo tuvo el orgullo de pasar la mayor parte de su tiempo ocupado con los viejos libros que sacó de la biblioteca, haciéndome que odiara al ver un hombre joven de espíritu inclinado sobre ellos durante tanto tiempo. Cuando se encontraba ante mí, siempre mantenía el más rígido silencio, así como una actitud altanera y desdeñosa, tanto más desagradable en cuanto no podía hallar en su comportamiento nada en que poder cogerle en falta, a pesar de lo cual toda su conducta era insolente y extremadamente arrogante. Su madre se mostró muy agitada en el momento de recibirle tras su llegada, y si él sintió alguna agitación similar, no la demostró. Hizo ante ella una inclinación muy suave y formal cuando le besó la mano, y cuando yo le extendí la mía se colocó las manos tras la espalda, se me quedó mirando de frente e inclinó ligeramente la cabeza, diciéndome: «Creo que sois Mr. Barry Lyndon». Después se volvió dándome la espalda y comenzó a hablar a su madre sobre el estado del tiempo, dirigiéndose a ella según el trato a que estaba acostumbrado, pues la llamaba su señoría. Ella se sintió muy enfadada por este trato y cuando se encontraron solos le recriminó bruscamente por no haberle dado la mano a su padre. «¿Mi padre, madame?», preguntó. «Seguramente os equivocáis. Mi padre fue el honorable caballero Sir Charles Lyndon. Yo al menos no lo he olvidado, aunque otros lo pueden haber hecho». Aquello era una verdadera declaración de guerra contra mí, y así lo reconocí inmediatamente, aunque declaré que estaba dispuesto a dar la bienvenida
al muchacho entre nosotros y a vivir en términos de amistad con él. Pero, tal y como me tratan los hombres, así les trato yo. ¿Quién me puede hacer responsable de las posteriores discusiones que tuve con este joven réprobo o echar sobre mis hombros los males que sucedieron posteriormente? Quizás perdí los nervios y hasta pude que el tratamiento que le di más tarde fuera algo duro, pero en cualquier caso fue él quien comenzó la discusión, y no yo, por lo que las malas consecuencias que todo esto trajo consigo únicamente pueden ser achacadas a él mismo. Como lo mejor es agarrar al toro por las astas, y para un jefe de familia todo estriba en ejercitar su autoridad de modo que nadie pueda ponerla en duda, aproveché la primera oportunidad que tuve para acercarme al joven Bullingdon al día siguiente de su llegada, y al ver que él se había negado a realizar una tarea que le había pedido, le hice venir a mi estudio y le golpeé sonoramente. Debo confesar que al principio esto me agitó mucho, pues nunca había pegado a un lord. Sin embargo, no tardé en acostumbrarme y su espalda y mi bastón entablaron tan buen conocimiento que puedo garantizar que, al cabo de un tiempo, había muy poco ceremonial entre nosotros. Si tuviera que repetir aquí todos los momentos de insubordinación y de conducta brutal por parte del joven Bullingdon, llegaría a cansar al lector. Su perseverancia en la resistencia creo que era mayor que la mía en mi intención de corregirle, pues un hombre, por muy decidido que esté a cumplir con su deber como padre, no puede pasarse todo el día pegando a su hijo por cada falta que cometa, y aunque decidí ser con él tan cruel como pudiera hacerlo un padrastro, confieso que le ahorré el castigo que se merecía tantas veces como se lo apliqué. Por otra parte, durante 8 meses al año estábamos separados, cuando yo tenía que estar presente en Londres, ocupando mi lugar en el Parlamento y en la corte de mi soberano. Durante estos periodos no tenía la menor dificultad en permitirle que se aprovechara del latín y del griego del viejo rector, que le había bautizado y que ejercía con una considerable influencia sobre el caprichoso mozo. Después de una escena o de una pelea entre nosotros, el joven solía huir para refugiarse o buscar consuelo en la rectoría, y debo confesar que el párroco era un árbitro bastante justo en nuestras disputas. En cierta ocasión regresó con el chico de la mano a Hackton, trayéndole a mi presencia, aunque él había jurado que nunca más cruzaría aquella puerta mientras yo viviera. El párroco me dijo: «He venido ante vuestra señoría para reconocer su error y someterse a cualquier castigo que le podáis infligir». Después de esto le pegué con la vara en presencia de 2 o 3 amigos míos con los que estaba bebiendo en aquellos momentos, y, si quiero hacer justicia, debo confesar que sufrí aquel severo castigo sin una sola mueca y sin llorar lo más mínimo. Esto demostrará que yo no era muy severo en mi trato, pues tenía incluso la aprobación del clérigo para imponerle la corrección que considerara más apropiada. En 2 o 3 ocasiones, Lavender, el preceptor de Brian, intentó castigar a Lord Bullingdon, pero puedo asegurar que el bribón era demasiado fuerte para él, y que dejó tendido al hombre de Oxford en el suelo de un silletazo, para gran regocijo del pequeño Brian, quien gritó: «¡Bravo, Bully! ¡Pégale, pégale!». Y así lo hizo Bully, con el profundo agradecimiento del preceptor, quien después de esto nunca más se atrevió a intentar infligirle un castigo personal, contentándose con informarme de las travesuras del joven, pues yo era su protector y preceptor natural. Con el niño, y por muy extraño que parezca, Bullingdon se comportaba de un modo muy tratable, sintió simpatía por el pequeño, como solía ocurrirle a todo el que le trataba, y decía que le gustaba más porque era un medio Lindon, y menos mal que sentía simpatía por él, pues más de una de las veces en que levanté la mano contra él para darle el castigo que se había merecido sobradamente, terminé por hacer caso de la intercesión de mi pequeño ángel, que me decía: «Papá, no le pegues hoy a Bully». Al principio apenas si se dignó a tener algún contacto con su madre. Decía que ella ya no era una mujer de la familia. ¿Por qué iba a amarla si nunca había sido una madre para él? Pero el lector podrá tener una idea de la tenaz obstinación y falta de educación de carácter del joven cuando mencioné uno de sus rasgos más característicos. Se me había acusado de que le negaba la educación que correspondía a un caballero y que nunca le envié a la escuela ni a la universidad, pero la realidad era que él nunca asistió a las clases por voluntad propia. Yo se lo ofrecí así repetidas veces, pues deseaba ver lo menos posible el descaro con que se comportaba, pero él rechazó mi oferta otras tantas veces, y durante un largo periodo de tiempo no pude comprender cuál era el atractivo que le mantenía en una casa donde sin duda alguna no se sentía cómodo.